A continuación vamos a hablar sobre la circunferencia trigonométrica. Antes de hablar de la circunferencia trigonométrica, vamos a recordar algunos conceptos que son conceptos previos que debemos manejar, que por ejemplo son las razones trigonométricas. Cuando tenemos un ángulo o un triángulo rectángulo, recuerden que el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados es lo que llamaremos la hipotenusa. Y los otros dos son catetos, este es un cateto y este es un cateto. Pero si hablamos de este ángulo cita, este que está aquí sería el cateto que está opuesto al ángulo cita, y este que está aquí sería el cateto que está adyacente al ángulo cita. Ya si el ángulo fuese este, entonces cambia, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un ángulo, por ejemplo este, vamos a tener el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, solo para recordemos que teníamos tres razones trigonométricas principales y ahora vamos a agregar algunas otras que no sé si ya las han estudiado, pero si tenemos el sen del ángulo cita, el sen va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? El coseno del ángulo cita va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el tangente del ángulo cita es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Para cada una de esas vamos a tener unas que son las contrarias. La contraria de sen va a ser una que se llama cosecante, cosecante. La cosecante de cita va a ser igual al contrario de sen, va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿verdad? La secante de cita va a ser la contraria de coseno, va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Y la contraria de tangente se va a llamar cotangente de cita, y cotangente va a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, ¿no? Y nos vamos a basar también en utilizar los triángulos especiales que ya hemos estudiado en algún momento. Y con los triángulos especiales voy a poner aquí los dos triángulos especiales. Recuerden que teníamos dos triángulos especiales, teníamos dos triángulos especiales nosotros, que eran estos, que era cuando teníamos dos ángulos de 45, que ahora vamos a ponerlos en radianes, sería de pi cuartos y de pi cuartos, ¿verdad? Y cuando teníamos un ángulo de pi tercios, que son 60 grados, y de pi sextos, que son 30 grados, ¿verdad? Recuerden que este era 1, 1, raíz de 2, esos triángulos vamos a utilizar así. Aquí era 1, raíz de 3 y 2. Y a partir de ahí podemos calcular las razones trigonométricas. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno, quiero que me calculen el sen del ángulo pi cuartos. Bueno, yo sé que aquí está pi cuartos, el sen es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el sen de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2, que es raíz de 2 entre 2, ¿no? Entonces esos triángulos se utilizan para eso. Sin embargo, la calculadora científica también calcula esto. Si yo quiero hacer el sen de pi cuartos, nada más pongo la calculadora en radianes y pongo sen de pi cuartos y eso me tira el resultado, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo tangente de pi cuartos, bueno, yo sé que tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, entonces es 1 entre 1, me queda 1, ¿no? Si yo quiero calcular secante de pi cuartos, bueno, vemos que la secante era la hipotenusa sobre el cateto adyacente, raíz de 2 sobre 1, que es raíz de 2. Entonces así yo puedo ir calculando algunas razones trigonométricas a partir de los triángulos especiales. Por ejemplo, en este otro, digamos que me piden calcular el coseno de pi tercios. Bueno, coseno es el cateto adyacente, entonces en pi tercios el cateto adyacente es 1 sobre la hipotenusa, que es 2. Si quiero calcular el tangente de pi tercios, bueno, el tangente de pi tercios es el cateto opuesto sobre el adyacente, raíz de 3 entre 1, que es raíz de 3. Si quiero calcular el tangente de pi sextos, bueno, tangente es cateto opuesto de pi sextos, es 1 sobre raíz de 3, que racionalizado es raíz de 3 dividido entre 3. Por ejemplo, que me piden calcular el cosecante de pi sextos, bueno, cosecante, vimos que cosecante era hipotenusa sobre cateto opuesto, entonces yo sé que el cosecante de pi sextos es la hipotenusa 2 sobre el cateto opuesto de pi sextos, que es 1, entonces 2 sobre 1, que es 2. Y así puedo calcular algunas razones trigonométricas. Como lo mencioné, si ustedes escriben esto en la calculadora, también lo pueden hacer. En la calculadora solo sale cos, tan y sen. No sale cosecante, ni secante, ni cotangente. Sin embargo, la podemos calcular con algunas identidades que vamos a ver ahorita, ¿no? Que para eso vamos a utilizar entonces lo que llamaremos la circunferencia trigonométrica, ¿verdad? La circunferencia trigonométrica, que nos va a ayudar a encontrar algunas identidades y además nos va a ayudar a calcular
razones trigonométricas a partir de los ángulos de referencia. Entonces vean, una circunferencia trigonométrica es una circunferencia de radio 1, voy a tratar de representarla ahí, es una circunferencia de radio 1 centrada en el origen, estaría por aquí, ¿verdad? Su radio es 1, es decir, aquí mide 1, aquí mide 1, o sea, aquí llegaría hasta menos 1 y aquí llegaría hasta menos 1, ¿verdad? En la que si yo tomo un punto en la circunferencia trigonométrica, un punto aquí cualquiera, sería un punto que tiene coordenadas X y Y, y vean que si formo un triángulo ahí, vean que aquí se forma un triángulo rectángulo en el que esto mide 1 porque es un círculo que tiene radio 1, esto mide Y y esto mide X, ¿verdad? Entonces vean que ese triangulito, si lo sacamos ahí, tenemos ahí un 1, aquí mide Y y aquí mide X, aquí es Y, aquí es X y aquí es 1. Vean que lo primero que cumple es que si yo hago x cuadrado más y cuadrado, eso me da igual a 1, utilizando el teorema de Pitágoras, porque es cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces, un punto que está en la circunferencia trigonométrica necesariamente tiene que cumplir que x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a 1. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes el punto, bueno, el punto, un ejemplo, un punto que sea... vamos a ver, un medio, coma raíz de 3 entre 2, así, ¿verdad? Un medio, coma raíz de 3 entre 2. ¿Cómo sé yo si está en la circunferencia trigonométrica o no? Bueno, muy simple, porque dice que si yo elevo x, este es x y este es y. Si yo elevo x al cuadrado más y al cuadrado, me tiene que dar igual a 1. Ven que si yo elevo un medio al cuadrado es un cuarto, la raíz de 3 a la 2 es 3 cuartos, y un cuarto más 3 cuartos son 4 cuartos, y eso equivale a 1. Quiere decir que un punto en la circunferencia trigonométrica siempre tiene que cumplir que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Si no cumple eso, entonces no es un punto que está en la circunferencia trigonométrica. Por ejemplo, que yo les diga a ustedes el punto menos un tercio, coma, raíz de 3, ¿no? Entre 2, así. Entonces yo sé que si yo elevo menos un tercio a la 2 más raíz de 3 medios a la 2, eso me daría un noveno más 3 cuartos, ¿verdad? Y un noveno más 3 cuartos da 4 más 27 son 31 sobre 36, y eso no es 1. Al ser diferente de 1, este punto no está en la circunferencia trigonométrica. No está en la circunferencia trigonométrica, ¿verdad? Ahora, la circunferencia trigonométrica me va a servir para calcular el valor de las razones trigonométricas o el punto que pertenece a un ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un ángulo aquí, cita, yo puedo sacar qué punto le pertenece a ese ángulo. Y lo voy a hacer de la siguiente forma. Vean que utilizando este mismo triángulo ya tengo dos cosas. La primera es que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Si yo coloco el ángulo cita aquí, vean que si yo hago el sen de cita, ¿qué pasa con sen de cita? Es cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 1. Es y entre 1, que es y. ¿Qué pasa si hago el cos de cita? Bueno, cos de cita es cateto adyacente, que es x, entre 1, que es x, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que en un punto x, y, un punto x, y que está en la circunferencia trigonométrica, en realidad siempre va a ser de la forma coseno de cita y seno de cita. Es decir, que si yo tengo un ángulo, el lado terminal del ángulo corta la circunferencia trigonométrica en el coseno del ángulo y el seno del ángulo. Es decir, así saco las coordenadas que le corresponden a un ángulo en la circunferencia trigonométrica. Pero si continuamos, vean que si yo hago tangente de cita es el cateto opuesto, que es y, sobre el cateto adyacente, que es x, y sobre x, pero y es sen, es decir, que tangente de cita es sen de cita sobre cos de cita, porque la x es cos. Entonces tengo una identidad que tangente de cita es sen de cita sobre cos de cita. Por ejemplo, si yo calculo el secante de cita, yo sé que secante es la hipotenusa, que es 1, sobre el cateto adyacente, que es x, 1 entre x, pero x es cos, entonces secante es 1 sobre cos de cita. Entonces esta identidad es la que me sirve para determinar el valor de secante. Por ejemplo, si yo quiero calcular en la calculadora el secante de pi cuartos, en la calculadora no aparece el pi cuartos, entonces si yo quiero hacer secante de pi cuartos, hago 1 sobre cos de pi cuartos, ¿verdad? Utilizo esa identidad ahí para calcular lo que es el secante de pi cuartos, por ejemplo. El cosecante, o última identidad, cosecante de cita es la hipotenusa, que es 1 sobre el cateto opuesto, que es y, 1 sobre y. Entonces eso sería lo mismo que 1 sobre sen, porque la sen es y. Entonces tengo otra identidad. Entonces ahí tengo unas primeras identidades, que es que tangente de cita es sen sobre cos, que secante es 1 sobre cos, y que cosecante de cita es 1 sobre sen de cita. Tengo unas primeras identidades que yo podría calcular,
¿verdad? Ahora, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, yo puedo, a partir de un ángulo, decir qué punto le corresponde en la circunferencia trigonométrica. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, que yo les diga a ustedes, bueno, vamos a ubicar, vamos a decir el ángulo θ igual a 5 pi cuartos. Bueno, el ángulo θ igual a 5 pi cuartos, ya nosotros vimos que para ubicarlo, lo que hacemos es separarlo como 4 pi cuartos más pi cuartos, que fue lo que ya vimos, ¿verdad? Eso sería pi más pi cuartos. ¿Qué quiere decir eso? Que ese ángulo, si yo lo ubico, si yo ubico ese ángulo pi más pi cuartos, yo sé que sería aquí pi y le tengo que sumar pi cuartos, entonces quedaría aquí. Su ángulo de referencia es pi cuartos y está ubicado ¿en cuál cuadrante? En el tercer cuadrante. Muy bien. Su ángulo de referencia es pi cuartos, que está ahí. Ven que en ese cuadrante yo sé que la coordenada x que le corresponda en la circunferencia trigonométrica es negativa y la coordenada y que le corresponde también es negativa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a utilizar su ángulo de referencia, que es pi cuartos, y su ángulo de referencia con el triángulo especial. El triángulo especial que tiene pi cuartos y pi cuartos tiene aquí 1, 1 y raíz de 2, ¿verdad? Entonces, al tener ahí 1, 1 y raíz de 2, yo sé que el coseno de pi cuartos es 1 entre raíz de 2, que también es lo mismo que raíz de 2 entre 2. Y el sen de pi cuartos es igual a 1 entre raíz de 2 también, porque es opuesto sobre hipotenusa, y sería raíz de 2 entre 2. Es decir, que este punto x, y que está aquí, en la circunferencia trigonométrica, al estar en este cuadrante, la x tiene que ser negativa, la y tiene que ser negativa, pero corresponde a estos mismos valores, pero en negativo. Menos raíz de 2 entre 2 y menos raíz de 2 entre 2, ¿verdad? Eso también nos permite a nosotros conocer desde un principio qué signo tienen las razones trigonométricas en los cuadrantes. Por ejemplo, vean lo que vamos a hacer. Si yo tengo los cuadrantes, aquí el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, yo puedo conocer inmediatamente qué signo tienen las razones trigonométricas. Veamos. Aquí vamos a poner coseno, seno, tangente, secante, cosecante y cotangente, ¿verdad? Yo sé que el coseno es en x y ven que aquí en este cuadrante la coordenada x es positiva y el seno también es positivo. Como tangente es sen sobre cos, positivo sobre positivo me da positivo. Como secante es 1 entre cos me da positivo. Como cosecante es 1 entre sen me da positivo. Y como cotangente es cos entre sen también me da positivo. En el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. En el primer cuadrante. Vean lo que cambia en el segundo cuadrante. Vamos a poner el coseno, el seno, el tangente, el secante, el cosecante y el cotangente. En el segundo cuadrante el coseno, que recuerden que es la coordenada x, vean que la coordenada x aquí es negativa porque el eje x es negativo, pero la coordenada y es positiva. Tangente, que es sen entre cos, me daría un positivo sobre negativo, y positivo sobre negativo me da negativo. El secante, que es 1 entre cos, me daría 1 entre negativo, me da negativo. Cosecante es 1 entre sen, me daría positivo. Y cotangente, que es cos sobre sen, me daría negativo entre positivo, me daría negativo. En el segundo cuadrante solo el sen y el cosecante son positivos, los demás son negativos. Y así puedo ir obteniendo los signos que tienen los demás razones trigonométricas. Por ejemplo, en este cuadrante yo sé que el coseno es negativo porque es el semieje x negativo, y el seno también es negativo porque es el semieje y negativo. El tangente, por tanto, va a ser positivo porque es sen entre cos, menos y menos da más. El cotangente, perdón, vamos en orden. El secante, que es 1 entre cos, me da negativo. El cosecante, que es 1 entre sen, me da negativo. Y el cotangente, que es coseno sobre seno, menos y menos, me da más. Entonces ya tengo los signos que tienen razones trigonométricas en ese cuadrante. Si yo tengo en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo porque vean que este semieje es positivo. El sen es negativo porque vean que este semieje en y es negativo. Recuerden que el sen es el y. Nuestro tangente sería sen sobre cos, menos y más me da menos. Nuestro secante, que es 1 entre cos, me daría 1 entre positivo, me da positivo. El cosecante es 1 entre sen, es negativo. Y el cotangente, que es cos sobre sen, me daría más y menos, me daría menos, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí las razones trigonométricas y qué signo le corresponde en cada uno de los cuadrantes, ¿verdad? Entonces ya puedo obtener los signos que tienen las razones trigonométricas en cada uno de los cuadrantes. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, por ejemplo, si yo le digo a usted, determíneme el valor de
Por ejemplo, yo le digo a ustedes, determínenme el valor de sen de menos 15 pi cuartos. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, para determinar el valor de sen de menos 15 pi cuartos, yo tengo que hacer agarrar el menos 15 pi cuartos y separarlo. Recuerden que tengo que separarlo en un número que se puede dividir por 4 cercano a 15, sería el 16. Entonces tengo que poner el menos 16 pi cuartos más pi cuartos, ¿verdad? Porque para que me dé menos 15 me tengo que sumarle 1. Y menos 16 pi cuartos es menos 4 pi más pi cuartos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ubico ese ángulo, es negativo, va en dirección, sería 2 pi, 4 pi, ¿verdad? Pero tengo que devolverme, entonces sería 2 pi y un poquito menos de la otra vuelta porque es pi cuarto menos. Queda en el primer cuadrante, ¿verdad? Queda en el primer cuadrante, ahí está. Entonces yo utilizo su ángulo de referencia y yo hago nada más sen de pi cuartos. Como en el primer cuadrante es positivo y el sen de pi cuartos, si nos vamos a los triángulos especiales, el sen de pi cuartos era 1 entre raíz de 2, entonces yo sé que eso inmediatamente me da 1 entre raíz de 2, es lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, también yo puedo colocar esto en la calculadora o esto en la calculadora estando en radianes y me va a dar el mismo valor, que también sería raíz de 2 dividido entre 2, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero hacer el coseno de 15 pi? No, vamos a ponerle 17 pi sextos, así. El coseno de 17 pi sextos. Vamos a ponerle menos 17 pi sextos. Yo tengo que separar el menos 17 pi sextos. Un número que esté cercano a 17 que se puede ir por 6 es menos 18. Entonces menos 18 pi sextos y le sumo pi sextos, ¿verdad? Entonces menos 18 pi es menos 3 pi más pi sextos. Y quiere decir que al ubicarlo es en negativo 3 pi, sería 2 pi. Aquí sería 3 pi. Perdón, ahí sería una vuelta son 2 pi y otra vuelta son 3 pi, pero tengo que devolverme pi sextos. Quiere decir que tengo que dar negativo, una vuelta son 2 pi, hasta aquí sería 3 pi, pero me tengo que devolver. Entonces tengo que hacer 2 pi y un poco menos de 3 pi quedaría ahí, ¿verdad? Con ángulo de referencia de pi sextos. Entonces yo sé que en este cuadrante, en el tercer cuadrante, el coseno, ¿qué signo tiene? Negativo. Vamos a ver, el coseno tiene signo negativo. En el tercer cuadrante el coseno tiene signo negativo. Entonces yo ya sé que el resultado que me va a ser negativo, ¿verdad? Me voy al ángulo de referencia, que es pi sextos, y si nos fijamos, el coseno de pi sextos, vamos a ver el ángulo de referencia, el coseno de pi sextos nos daba a nosotros aquí, coseno es adyacente sobre hipotenusa, el coseno de pi sextos es raíz de 3 entre 2, entonces yo sé que este valor que está aquí me va a dar raíz de 3 entre 2, pero en ese cuadrante el coseno es negativo, entonces le pongo el menos, ¿verdad? Igual, si ustedes ponen esto en una calculadora, les va a dar de una vez el valor, ¿verdad? Les va a dar de una vez el valor. Ok. ¿Qué pasa si yo quiero ubicar quién es el punto que corresponde a la circunferencia trigonométrica? Ya tengo el x, este es el x, tengo que sacar el y. Entonces yo ya sé que este es x. Para sacar el y yo tengo que hacer el sen. Entonces tengo que hacer el sen de menos 17 pi sextos, ¿verdad? En pi sextos vamos a dibujar el triángulo aquí mejor. El triángulo especial para pi sextos es aquí aquí es 1, aquí raíz de 3 y es 2. El sen de pi sextos es 1 sobre 2. Entonces yo sé que el sen de menos 17 pi sextos va a ser 1 sobre 2. Pero en este cuadrante el sen es negativo. Recuerden que el sen es la coordenada y. Entonces el sen es negativo, entonces ahí me haría menos 1 medio. Quiere decir que la coordenada y es menos 1 medio. Es decir que este punto que está en la circunferencia trigonométrica es primero coseno y luego seno, ¿verdad? ¿Qué pasa si me piden calcular el tangente de menos 17 pi sextos? Bueno, tengo que hacerlo. El tangente de menos 17 pi sextos con el triángulo especial. Bueno, recuerden, esto lo pueden meter en la calculadora, pero quiero que aprendan cómo sacarlo. El tangente de menos 17 pi sextos, yo lo que hago es, me voy aquí a al triángulo especial con el ángulo de referencia que es pi sextos. Y el tangente es opuesto sobre adyacente, es 1 sobre raíz de 3. Pero en este cuadrante el tangente es positivo. Entonces me va a quedar lo mismo. Tangente en pi sextos es opuesto es 1 sobre raíz de 3, que es lo mismo que raíz de 3 entre 3. Pero en ese cuadrante el tangente es positivo, entonces se queda igual positivo. Tengo que determinar a partir del ángulo de referencia y utilizando los triángulos especiales el valor de la razón trigonométrica. Y dependiendo de la ubicación que tenga en el cuadrante, así determino el signo que puede tener, si positivo o negativo.